El dictador Maduro, en caso de que saliera de ahí, pues vendría un exilio dorado posiblemente a República Dominicana. Con relación a la participación de Leonel Fernández como observador, ¿cuál es su opinión? Yo no veo una salida pacífica por ahora en el corto plazo. Y Maduro seguirá haciendo su trabajo, lo que él entiende que es desgarrar a Venezuela, poner a los venezolanos a pasar vergüenza. ¿Qué podría darse en el escenario inmediato? Bueno, que los venezolanos formen campamentos. Amigos, fuerte abrazo para todos ustedes. Como siempre, agradezco a Dios por todo su apoyo y toda su atención. Rápidamente vamos a hacer conexión vía telefónica con el general Damián Arias Matos para que analice lo que aconteció en Venezuela, donde a la fuerza se acaba de quedar Nicolás Maduro con el poder en unas elecciones visiblemente amañadas en contra del pueblo venezolano. Gracias, José, por la invitación. En realidad hay muchas aristas de esta situación y esto nos dice y nos confirma que el hecho de que hayamos llegado al siglo XXI con todos los estándares de tecnología y de avance en medicina, telemedicina, comunicaciones y todo eso no exceptúa ni evita que se den casos y situaciones y conductas propias de dictaduras o de autoritarismos, que es lo que acaba de vivir el mundo y que no hemos terminado, con los hechos posteriores, inmediatamente posteriores a la celebración de los comicios de ayer domingo 28 de julio en Venezuela. Venezuela, que es un país que tiene 916.445 kilómetros cuadrados de superficie, y que según expertos tiene la mayor reserva petrolífera del mundo y que tiene una población de 28.3 millones de habitantes y un listado de votantes, según el Consejo Nacional Electoral CNE, de cerca de 20 millones de votantes. Bueno, ayer fue a las urnas, como ya dijimos, para buscar por la vía electoral de desalojar a un presidente que actúa más como dictador, como autócrata, gobierna mayormente por decreto, desconociendo los demás poderes públicos, llamado Nicolás Maduro Moros, de padre venezolano, nació en Caracas, y de madre colombiana, 23 de noviembre del 62. Bueno, él lleva ya dos sexenios, porque cuando hubo el cambio, la reforma para la Constitución bolivariana, se elevó el periodo de 4 a 6 años. Ya él está en el gobierno, ya agotó 13 al 19, 19 al 25, y ahora, según él y según el Consejo Nacional Electoral, que es un comité político del madurismo, herencia del chavismo, pues él es el triunfador con un 51.20% por encima de su más cercano contendor, el señor Edmundo González Urrutia, que sacó, según ellos, 44.20, que no es nada despreciable. Y las manifestaciones del pueblo, de la gente, no solo en la avenida Miraflores, en las 24 provincias donde María Corina Machado, que es el alma de la oposición venezolana, y que se unió a Edmundo González, que es un señor diplomático, que fue embajador del gobierno de Chávez en El Salvador hace unos años. Y lo dije ayer, si son elecciones transparentes, democráticas, con una masiva participación como la que hubo, pues Maduro se va. Pero como él tiene el poder, tiene ya 11 años como presidente, fue vicepresidente de Chávez, fue también canciller de Chávez, aunque uno pueda sorprenderse, 10 años canciller, ministro de Relaciones Exteriores, este señor, cuya experticia, con todo el respeto, es ser chofer y sindicalista de autobús público. Bueno, el fin es que la diáspora venezolana también se ha pronunciado en Miami,
en Nueva York, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en diferentes países se han pronunciado los venezolanos que quieren estabilidad, que quieren gobernanza, que quieren un clima de libertades, que quieren que se rescate a Venezuela de la agenda que la está desgarrando y que en estos últimos años ha representado Nicolás Maduro Moros. Ahora se abre un escenario. Recuerde que Maduro 72 horas antes de las elecciones se dirigió al país y al mundo y amenazó con un baño de sangre si él no era reelecto. Es decir, que él tenía que seguir en el poder sí o sí. Bueno, pues 8 países, dentro de lo que está la República Dominicana, pues han pedido una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, OEA, y también la revisión inmediata de todo el proceso de votación que a todas luces fue viciado. Y de eso se ha encargado la oposición venezolana con María Corina y el señor González Urrutia, para que sea revisado totalmente el proceso. Pasará lo mismo que en las elecciones pasadas, donde a fuerza de esa ancla que tiene Nicolás Maduro con sus militares, el pueblo tiene que quedarse tranquilo para evitar que esos militares atenten directamente con la población. Y me gustaría saber qué incide, porque de pronto usted recuerda que la administración de Joe Biden tuvo que pues ceder mucho, por no decir otra palabra quizás un poco más dura, por un tema de conveniencia petrolera para garantizar el suministro y que no se disparara el precio del petróleo, y se dio con el tema de esas sanciones, y tomando en cuenta que Venezuela es aliado de nada más y nada menos que de Rusia, de China, que ya reconocieron su triunfo, y también de gran parte de Irán. ¿Cómo es posible sacar a ese hombre del poder teniendo estos aliados? Fíjate, yo no veo una salida pacífica por ahora en el corto plazo, porque fíjese los aliados de primer orden que usted menciona, y los 8 países, incluidos República Dominicana, está Uruguay, creo que Paraguay, no tienen un peso específico para influir. Entonces, eso es un elemento importante. Entonces, no se ve por ahora una salida de Maduro. El pueblo venezolano esperó que él terminara su periodo, la fecha constitucional de las elecciones, para ver si por la vía electoral podría salir. Pero los dictadores, históricamente está probado, no salen por la vía electoral, aunque lleguen al poder por la vía electoral y después muten hacia el autoritarismo, hacia lo que sería una dicta blanda o una democratura, por parafrasear a General Pinochet. Entonces, no se ve una salida pacífica. Fíjese que potencias, miembros incluso del permanencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, como la Federación Rusa y China, y miembros del BRICS, como Irán también, pues apoyan la supuesta elección o reelección de Nicolás Maduro. Él se va a quedar en el Palacio de Miraflores. En cuanto, retomando el tema de su pregunta, ha habido unos coqueteos, no hace un año, por el tema del petróleo. Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, sino que tiene intereses. Esa es la columna vertebral de sus relaciones internacionales. Entonces, hubo unos coqueteos, porque fíjese que Arabia Saudita se le ha salido del área de influencia a Estados Unidos y formó parte de los BRICS. Entonces, Estados Unidos no quiere gastar sus reservas ni seguir con el fracking que está haciendo la fractura hidroeléctrica, la fractura hídrica para la extracción petrolífera, y quiere tener aliados que tengan petróleo para comprarle a sus precios, aunque sea su enemigo, aunque sea amigo de mi enemigo, como sea, como es el caso de Venezuela. Entonces, Estados Unidos va a hacer su papel. Fíjese que Kamala Harris emitió una declaración ayer, cuando las elecciones estaban en pleno proceso.
Pero una cosa es la declaración de Kamala en su rol de virtual candidata, que no ha sido proclamada todavía, aunque le están haciendo una campaña terrible de carpintería mediática para posicionarla. Una cosa es la declaración y otra cosa es la política exterior que pueda aplicar Estados Unidos con respecto a Venezuela. En otras circunstancias, quizá Estados Unidos, donde tenía más poder e influencia, utilizaba la diplomacia del portaaviones y hubiera enviado un par de portaaviones a pasearse en una de las costas venezolanas, por lo menos para que tenga un impacto, qué sé yo, pero no lo hizo. Entonces, siempre me tengo que aferrar y refugiarme en el pesimismo, porque los escenarios pesimistas, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, son los que más se parecen a la realidad. Maduro va a seguir ahí 6 años más. Se demostró que Venezuela, la mayoría de la Venezuela consciente, no lo quiere ahí. Los venezolanos que están fuera del país quieren retornar a su país, pero ¿cómo van a retornar a un país donde no aparece ni papel de baño y donde hay desabasto, donde hay persecución política? Fíjense que la misma María Corina Machado y uno u otro de los candidatos, porque hubo un pastor que es pro Maduro y participó el miembro del partido Arepa, el licenciado Ceballos, que fue gobernador del estado de Táchira y que es el primer partido virtual que es patrocinado con Bitcoin y eso. Pero entre todos, fueron 10 candidatos, a excepción de Maduro quedan 9, está María Corina y por supuesto el señor Urrutia, pero el resto sacó un 4.6 según el Consejo Nacional Electoral. Lo grande es que este tipo de dictadores, este perfil de autócratas, tienden a dividir la nación. Si se daba este intento por sacar a Maduro de Miraflores, tomándolo de la mano con cierta cortesía, firme cortesía, lo primero que debieron hacer las nuevas autoridades es llamar a la unión, a la comunidad venezolana toda, sin la división en la que nos meten los partidos, la partidocracia tradicional que aplican a Maquiavelo con su principio de divide et impera, divide y vencerás, aunque el principio mucho más antiguo comienza en los tiempos del Senado romano. Entonces, por ahora yo no veo como analista, humildemente, una salida, y Maduro seguirá haciendo su trabajo, lo que él entiende que es desgarrar a Venezuela, el poner a los venezolanos a pasar vergüenza. ¿Cómo es posible que haya venezolanos compitiendo en los semáforos con los hermanos haitianos en República Dominicana? Sin embargo, hace 40, 50 años, y no tiene que aludir a la nostalgia, se viajaba y se migraba, hacia Venezuela por el estatus que tenía. Sin embargo, hay una agenda progre llamada a destruir determinados países. Mire a lo que llegó Argentina. Mire el camino de México, 37 candidatos en estas elecciones pasadas que ganó Patricia Sheinbaum Pardo. Entonces, hay que tener, qué sé yo, honestamente uno no sabe qué recomendar. ¿Qué podría darse en el escenario inmediato? Bueno, que los venezolanos formen campamentos, que se encadenen en el ministerio y en las plazas, que comiencen protestas que serían, ya Maduro lo anunció, duramente enfrentadas por el oficialismo, porque Maduro y el mismo Chávez fueron más inteligentes que Evo Morales. Evo Morales, el fallo de Evo, eso es lo que los militares, fue que él no le vendió la ideología socialista a los militares y mantuvo, Evo fue policía, fue miembro de la policía militar, eso es importante, y no los ideologizó. Chávez comenzó con la ideología, ese predicamento ya tiene más de 20 años. Fíjense que los militares venezolanos cuando levantan el brazo, levantan el izquierdo, no levantan el derecho. Entonces, Maduro ha continuado
y tiene una cosecha de generales y coroneles y oficiales que son afectos a todo ese proceso de la supuesta revolución bolivariana, que a decir Margaret Thatcher, lo que hace el socialismo es repartir miseria. Repartir Entonces, miseria, sí mismo es. No veo, en el escenario inmediato yo no veo una salida a Venezuela. ¿Entiendes? Va a seguir con su situación, un país inmensamente rico, que produce hasta uranio, que produce cobre, reservas de hierro tremendas, petróleo ni se diga, agua potable, una gran cantidad de productos, aparte de que desarrolló en los años 70 y 80 una verdadera revolución industrial en los tiempos de los abecos y de los copellanos, de Rafael Caldera y del famoso Carlos Andrés Pérez, que industrializaron, comercializaron el petróleo y todas esas cosas. Ahora se ve en miseria un país rico vestido de harapos, nada más por malos venezolanos que no temen cómo van a entrar en la historia y cómo ya entraron de una manera deleznable, deplorable, de una manera nauseabunda. Entonces el dictador Maduro, en caso de que saliera de ahí, pues vendría un exilio dorado posiblemente a República Dominicana, porque en Estados Unidos se supone que no lo van a recibir. O se iría quizás a Nicaragua por la afinidad que tiene con el dictador Daniel Ortega. O quizás Arabia Saudita, donde se dice que tiene también parte de su dinero, del dinero que le ha robado al pueblo venezolano. Claro. Entonces se esclavizan a los pueblos y eso es grave. Fue inadmisible en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX y más en el XXI, donde uno aspira a regímenes democráticos que, como dijo Lula, dijo, si usted pierde, uno pierde la elección y uno se va. Se lo dijo Lula, sí. al mismo Maduro, que antes estaban alineados con el Foro de Sao Paulo. Pero incluso Maduro se sabía lo que iba a hacer porque insultó a la oposición llamándole una bola de fracasados. También criticó al grupo de Lima por oponerse a la revolución bolivariana y todas esas cosas que él no sabe ni explicar, porque él, siendo joven, relativamente con 61 años, tiene grandes dislates que son plausibles o admisibles en un presidente como Joe Biden, que ha tenido 2 preparaciones craneanas y esas cosas, pero Maduro habla hasta de sembrar pollos, que es una cosa que da realmente pena y vergüenza. Con relación a la participación de Leonel Fernández como observador, ¿cuál es su opinión? Porque en el país se ha provocado todo un revuelo. El hecho de que él haya ido y donde todavía al momento de esta entrega estamos esperando el informe. Él no únicamente se reunió con Nicolás Maduro, sino que también hizo lo propio con Edmundo González Urrutia, pero la sensación que se da es que fue a certificar esa victoria amañada de Maduro, que sigue como dictador al frente de Venezuela. Mire, José, la situación es deplorable. Que un líder que uno ha asumido como un demócrata de la talla de Leonel Fernández, en este momento hay unos que apostatan de lo que él hizo y otros lo celebran y buscan explicar de la manera más satisfactoria lo que él hizo. Oiga, no sé, porque desconozco si él fue enviado por la OEA como ha ido anteriormente, punto número 1. Segundo, no sé si el Estado Dominicano o el gobierno dominicano en este caso envió observadores específicos a vigilar, a chequear ese proceso, esa justa cívica de las truncadas elecciones de ayer, 28 de julio. Perdón que le interrumpa, yo creo que no, porque de ser así, la Junta habría emitido un comunicado informándolo y a mí me llegan todas las comunicaciones de la Junta Central Electoral y no se avisó de que la República Dominicana iba a enviar observadores. O sea que eso Leonel Fernández lo hizo por cuenta propia. Yo no tuve conocimiento, no vi nada de que se fuese a enviar observadores acreditados por el FIES. Un detalle, amigo de Maduro, pero entonces busca la forma, porque es un manipulador de masas, que es un encantador de serpientes,
que apuesta siempre a construir y a facilitar la ignorancia del pueblo. Fíjese que él dijo en una ocasión, y voy a ser duro con él dijo en una ocasión que en ese país no había capacidad de conceptualizar, y menos con él. Él tiene en su biblioteca, si no los ha votado, 4 de los 5 libros que yo he publicado, y nos hemos sentado a conversar de geopolítica, humildemente. Entonces, para mí que él fue de manera personal y se retrata con Maduro y con uno de los peores presidentes corruptos y patrocinadores implicados en casos de droga de la historia de Colombia, que es Ernesto Samper Pizano. Pero de otro lado, Maduro no autorizó o buscó la forma de que un grupo de expresidentes que irían en la misma calidad y que por ser expresidentes pasados mandatarios que quizás han compartido con Maduro y compartieron con Chávez en su día en cumbres internacionales, pues merecen el trato nacional e internacional que su investidura amerita. No se le permitió la entrada para que no haya ojos que no sean aliados. O sea, el presidente Fernández asistió en calidad de amigo, en calidad de socio, en calidad de colaborador, a apoyar al dictador Maduro, que hoy lo embarra más al desconocer la voluntad popular. Y en un ejercicio incalificable, el dictador Nicolás Maduro agarra y publica en los medios internacionales e incluso utiliza a su canciller Iván Gil para decir que el proceso electoral estuvo contaminado, viciado por la injerencia de países extranjeros enemigos de Venezuela. Y entonces, por otro lado, el presidente Maduro, desde Miraflores, le dice a los medios locales e internacionales, le dicen que en Venezuela hubo una elección libérrima, que cada ciudadano venezolano eligió libremente, con toda la amenaza del baño de sangre, y eso él nos lo manda por los medios de prensa para que nosotros, los infelices ciudadanos, nos los traguemos. ¿Cómo es que Leonel Fernández indica que fue un proceso democrático? Porque ahí está el video, una participación ejemplar, y cuando se observó que a miles de venezolanos o a millones se les impidió votar cuando se veía el secuestro de las urnas, donde se ejerció violencia, donde se ha reportado la muerte de más de 6 personas, ¿cómo es que es un proceso limpio? Y cómo Leonel Fernández, que dijo que aquí el gobierno no compró la selección, no ganó las elecciones, sino que la compró, ¿con qué moral él va a criticar lo que ocurre en este país si fue a certificar la victoria de un dictador? Lo que pasa, hermano, es que la hipocresía es el primer arte que todo aquel que incursiona en el pantano de la política debe aprender a dominar. ¿Cómo es posible que él, estando, siendo un hombre tan informado y estando en el Palacio de Miraflores, cómo no se va a enterar de las protestas que había? ¿Cómo no leyó los periódicos para saber que 72 horas antes Maduro, el presidente que tiene el control y dominio de las Fuerzas Armadas, que los ha ideologizado y también los ha puesto a chupar en el aparato del Estado para que sean sus cómplices? Porque en un escenario como este, solo las Fuerzas Armadas que hagan un pronunciamiento y haya una interrupción de la vida republicana, del proceso democrático, y un llamado, una junta militar y un llamado a una nueva elección vigilada por organismos internacionales imparciales, no por los cómplices de Maduro como Leonel Fernández. Lo que pasa es que el arte de mentir lo deben manejar y quedarse igualito. Es aquella figura que dijo Danilo e hizo Danilo, de tragarse un tiburón podrido y quedarse igual. Parece que Leonel Fernández, en su desafortunado periplo por Venezuela, no se enteró de las declaraciones de Maduro, la amenaza, el que tiene el control de la violencia y el dominio, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, contra la propia población. Él no vio los vicios de represión, de manejo dudoso.
Tampoco se enteró el doctor Fernández, que le estoy dando con un fuete, que el Consejo Nacional Electoral, CNE, es un feudo del chavismo, del madurismo, es un feudo de Maduro, que distribuyó en los 24 estados, en el Zulia, en Barinas, en Táchira, en todas las partes, en los 24 estados o provincias del Estado venezolano, en el más mínimo palmo de tierra mandó supervisores pagados para chequear el proceso e informar de manera inmediata a un centro de comunicaciones de una casa que rentó allá en el centro de Caracas, para que le den toda la información del más mínimo movimiento de las elecciones. Estas elecciones son una vergüenza para el sistema democrático, pero Leonel Fernández no se enteró de nada de eso y dijo que todo estaba bien, no se enteró de la violencia, de los muertos y de los heridos y de las personas apaleadas por la policía madurista, por no decir chavista. ¿Y usted cree que esto a Leonel Fernández le acarrea en el futuro situaciones donde la gente no le considere a él como una opción de poder en la República Dominicana? O a lo mejor que él estaba devolviendo un favor quizás de esos que le hicieron cuando en una de sus reelecciones el país se pavimentó en menos de 6 meses y donde él tenía unos contactos muy fuertes con el gobierno venezolano, directamente cuando estaba Hugo Chávez, y que les reclamaron ese favor, y que a lo mejor él quiere que ese mismo grupo, si él se postula en el año 2028, sea quien lo financie para llegar al poder. Bueno, tú lo has presentado muy bien, hay que ir jugando delante de la bola, como si se tratara de fútbol. Obras son amores y no buenas razones. Leonel Fernández, mientras viva, seguirá aspirando a volver a la presidencia. Cada periodo que pasa, cada 4 años más, se le pone más difícil volver y él se pone más lejos de la silla y más lejos de la generación joven, que es la generación votante. Ojo, pero como si él mantiene su partido o su franquicia política en el mercado bien posicionado, pues él sabe la cantidad de millones que le darán por eso. Y entonces recibe su gran cantidad de dinero y va a seguir vendiéndonos el cuentecito de la ranchera aquella de volver de José Alfredo Jiménez. Entonces, eso demuestra, eso que tú has dicho, que haciendo movimientos, pactos informales, acuerdos de aposento, se puede tapizar, se puede, la palabra de cuando se tira la tabla, la hace 30, Dios mío, las calles, se pueden arreglar todas las asfalto, asfaltar todas las calles. Eso demuestra que no hay una intención real política, sino la intención son los golpes de efecto de los meses de elecciones, de los meses de campaña. No hay un solo, recuerden que en el cuatrenio de Leonel 96-2000, Leonel cantaleteó mucho los objetivos de desarrollo sostenible, que iban para el año 2000, y habló de educación, de seguridad, de soberanía alimentaria, y todos esos objetivos. Ninguno de esos objetivos se lograron en su cuatrenio 96-2000. Luego vino Hipólito, 2004. Ninguno de esos objetivos se cumplieron en los 4 años de Hipólito ni en los primeros 4 de Leonel. Se soltó eso porque no se resolvió ni se ha resuelto ningún problema básico de la nación dominicana después que Trujillo fue muerto, porque Trujillo era un país más pequeño, con un PIB muchísimo más pequeño, con una estructura industrial muchísimo menor, es decir, y con ingresos muchísimo menor. Salvada la distancia, está bien. Pero de ahí para acá, ningún presidente ha puesto
como objetivo resolver siquiera uno de los grandes problemas nacionales, como que no les interesa. Y lo que han hecho los verdes, los colorados, los verdes no han sido gobierno, gracias a Dios, el partido que sea, con las letras que sea, es favorecer a una clase, a un grupo de coriceos, a un grupo de toriferarios, a un grupo de vivos, que son los que lo acompañan en la gestión del Estado, que es gobernar. Entonces, eso podría, se sabe que se busca un candidato, busca acuerdos y ayudas internacionales, pero busca también participación y ayuda interna. Eso es lo que podemos ver humildemente. Así es, general. Bueno, ¿hay algo más que quiera agregar? Yo, de mi parte, quiero dar esperanza al pueblo venezolano, el pueblo que ha sido maltratado, más de 8 millones dispersos por el mundo que desean regresar a su patria, personas en su mayoría educadas, bien formadas, que recuerden que en la República Dominicana nosotros salimos de uno que le hizo mucho daño al país y que ellos pueden unificarse para que por la vía que corresponde, ya que por la vía democrática no se pudo, hagan lo que tengan que hacer con Maduro. A eso que él mismo está obligando. Maduro iba a ser un candidato, un presidente perdedor hoy, lunes 29. Y Maduro estaría preparando su maleta para huir de Venezuela, con una maleta llena de dólares e irse de ahí. Parece que se va a quedar, lo que vemos en el escenario inmediato, es que se va a quedar 6 años más, hasta el 31. Tendremos a ese señor ahí acabando con su país, desgarrando las instituciones, sustituyendo las instituciones, diciendo sandeces y cosas sin ningún fundamento, porque él no tiene idea de lo que es el Estado, lo que es ser estadista. Él no sabe ni un carajo de eso, pero llegó por una suerte de relevar el liderazgo de Hugo Chávez Frías, que en mi opinión, Hugo Chávez es un parto de la historia, de las circunstancias políticas regionales y hasta internacionales. Pero Maduro es un aborto criado dentro de las circunstancias. O sea, no entiendo cómo Chávez, que tenía muchísima mayor visión, mayor profundidad estratégica, mayor visión de Estado, aunque buscó como modelo a Cuba. Los países que buscan como modelo a Cuba, con todo el respeto del honorable pueblo cubano, ¿verdad? Porque estamos hablando de los que los han esclavizado por más de 60 años. ¿Cómo vas a tomar como modelo un país donde hay que hacer fila, donde están esperando que un turista llegue para que le lleve una pasta de jabón, un jabón de baño, un papel sanitario, alguna medicina, aunque esté caduca, aunque esté vencida, ellos la reciben? Entonces, ¿cómo va a tomar como modelo un fracaso así? Eso es grave. Entonces, mire en el pie que estamos parados. Sí, totalmente, general. Es lamentable y yo sé que el ánimo de ellos está decaído, pero sé que no es fácil vencer una estructura militar con ese poderío que tiene, pero alguien debe casarse con la gloria y no será Estados Unidos, porque ya Estados Unidos, con todos los compromisos y todos los problemas que tiene con Ucrania, los problemas que están pasando en Medio Oriente y toda esta inestabilidad regional, sumado a la necesidad de petróleo, no van a hacer nada, y sumado también a que Venezuela tiene una deuda muy grande con China y tiene una deuda muy grande con Rusia, y para entenderse y para intentar sacar a Nicolás Maduro, lo que hay es que garantizar ese dinero que se le ha entregado a ese régimen que está oprimiendo a la sociedad venezolana, general. ¿Qué usted opina de eso? Ese es el escenario que lo acaba de describir de manera perfecta. Uno se pone como observador a chequear y nota y saca una conclusión hasta dolorosa. Esa es la Venezuela que los poderes quieren. Ese es el modelo y ese es el destino que quieren para Venezuela, lamentablemente. No, y que nosotros tenemos que hablar de eso, porque, general,
Eso tiene un impacto regional, eso tiene un impacto también en la República Dominicana, porque además de los vecinos haitianos, también se da una migración masiva al país. Por suerte, son personas mucho más educadas, mucho más formadas, personas que vienen de una Venezuela que en su momento, como usted dijo al inicio de esta conversación, se formaron bien, que son buenos técnicos, y que llegan aquí buscando ese refugio, así como llegan también a los Estados Unidos, como van a Colombia, como llegan a Chile. En Chile hay más de 1 millón y es penoso que esa gente continúe con el alma lacerada y con el espíritu de fe prácticamente muerto, porque solamente así, como dije, muerto, podrán salir de Nicolás Maduro. Muy grande. Gracias, general, por su tiempo. Vas a hacer un llamado a que me sigan en mi página. Claro que sí, hágalo usted mismo. General Arias Matos. General Arias Matos, para que tengan de manera extensiva estos análisis inmediatos en caliente, como lo hace el general ante estos acontecimientos, no de Venezuela, sino de República Dominicana y gran parte del mundo. Gracias, general. Gracias, un abrazo. Que Dios le bendiga. Sí. Recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas, porque es lo que hará que cada vez más esta plataforma siga creciendo. En el fondo, en el alma, le pido a Dios y suplico por esa clase trabajadora, por esos hombres y mujeres que desean un despertar en su nación, que en su mayoría no son esos que están en el poder de Venezuela. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bye, bye.